Buenos días a todos, Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Unidos? Perfecto. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Amén. Vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios y que sea Dios tomando el control desde ya de nuestro inicio de servicio, desde el principio hasta el final. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar un domingo más reunidos en tu casa para exaltarte, para bendecir. No venimos a este lugar únicamente, no venimos más bien por costumbre, Señor, que venimos a este lugar con una convicción. Buscar tu rostro, Dios, en comunión con nuestros hermanos. Lo hacemos, Padre, para dedicarte este día a ti, dedicar nuestro servicio a ti. Y de esta manera, Señor, poder todos juntos y unidos, poder exaltarte y bendecirte como un cuerpo que somos, como una familia, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, desde ya que tomes control de ese servicio, como de cada actividad que estará llevando a cabo. Toma control de nuestras vidas, toma control de nuestras mentes. Que todos y cada uno de nosotros estemos en este lugar con un mismo propósito, con una convicción firme, y es el de buscarte y agradarte a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Muévete en ese servicio, desde la escuela dominical hasta nuestro servicio, mi Dios, y que sea tu nombre exaltado en todo momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que nuestros hermanos que vienen en camino, guárdalos ahí donde ellos vienen, mi Dios, que puedan llegar y estar juntamente con nosotros, exaltándote y bendiciéndote, Padre. En nombre de Jesús. Si alguno de nuestros hermanos no ha de poder asistir al servicio del día de hoy, Señor, yo te pido que ahí donde Él se encuentra, mi Dios, que Él pueda conectarse en línea. No le es posible, Dios, que Él pueda buscar tu rostro, pueda buscar tu presencia, ahí donde Él se encuentre, mi Dios. Pueda mantener este momento, este día, en unidad contigo, Padre, en unidad contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. En tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, vamos al día de hoy a entrar a la clase de lo que estaba viendo la semana pasada, en cuanto a lo que es la muerte de Cristo, amén, su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cómo es que todo ello tiene un propósito para nuestras vidas y tiene un propósito para todos aquellos que de alguna manera hemos aceptado al Señor como nuestro único y personal Salvador, y que de alguna manera pues también tenemos una relación con Él, amén. Entonces de alguna forma vamos a entrar al tema del día de hoy, amén. Deme un segundito nada más. Te voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor. Si alguien puede leer, amén, la palabra del Señor. Vamos a leer en Juan 6:15. Es más, hermano Gustavo, ¿me ayuda con Juan 6:15? Avi, ¿me ayudas con Mateo 26:36? Y hermana Conchita, ¿me ayuda con Juan 19:30, por favor? Cuando lo tengan, me indican con un amén. Amén, hermano Gustavo. Muy bien. Hermana Avi. Muy bien. Ana Cita, por favor. Muy bien, perfecto. El día de hoy vamos a ver la muerte de Cristo en su acto de redención. Amén. Y de alguna manera, el día de hoy veremos lo que encierra en sí el acto de la redención, de la muerte de Cristo, cómo es que es un acto de redención y cómo es que opera y cómo trabaja en nosotros. Amén.
cómo es que ha ido esto trabajando en nuestras vidas y cómo es que nos ha dado un beneficio a cada uno de nosotros. Amén. Muchas de las veces, como le mencionaba en la vez anterior, en la muerte de Cristo, vemos como que fue únicamente un acto de que Él vino, entregó su vida y nada más todo termina ahí. Pero yo le he mencionado y me gustaría que de una sola clase viéramos todo eso, ¿no? Pero es imposible. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hubieron muchos eventos que se desencadenaron dentro de este acto, tanto en el ambiente espiritual como en el ambiente terrenal para con el ser humano. Cada evento que se desencadenó y que se llevó a cabo de alguna manera es algo que impacta nuestras vidas al momento que lo estudiamos, que lo vamos viendo a detalle, porque nada fue al azar, nada fue al coincidencia o porque, es que así se dieron las cosas y así sucedió, sino que todo lo que se llevó a cabo en este evento de únicamente al ver los ojos de su hermano, únicamente un hombre estaba muriendo en una cruz, pero lo que había detrás de todo ello y lo que había, el ambiente espiritual que estaba sucediendo, de alguna manera es algo que cuando ya lo estudiamos y ya lo vemos a detalle, de alguna manera impacta nuestra vida. Porque el Señor Jesús, en este caso nuestro Dios, tuvo una planeación perfecta de todo este evento y de todo este acto, y Él pensó en todos los detalles. Cada detalle Él pensó, en cada detalle Él lo acomodó de tal manera que se llevara a cabo todo este evento y que todo quedara resuelto de una vez y para siempre. Es por ende que nosotros no ocupamos que Cristo vuelva a morir en la cruz del Calvario para darnos el humano. Es por eso que nosotros como cristianos no creemos que Cristo tenga que volver a morir por la humanidad, porque la palabra del Señor menciona que Él murió una vez para siempre, o sea, una vez y da solución absolutamente a todo. No es necesario que Él vuelva a morir para que traiga solución a la vida y a la condición de la humanidad. Y es por ende que esta muerte tuvo un significado trascendental de tal manera que fue un motivo tan importante que nuestra historia está dividida en dos: el antes de Cristo y el después de Cristo. Porque después de Cristo se marca un inicio muy significativo para la humanidad. Dígame usted qué hombre que ha vivido esto ha hecho un parteaguas en la historia. Uno. ¿Qué hombre que ha vivido, que ha pronunciado ser grande, que se ha pronunciado como ser una autoridad suprema, por así decirlo, ¿no? Ha logrado ser un parteaguas en la historia de la humanidad? Realmente nadie. El único que ha venido a partir la historia y fue un parteaguas para la historia ha sido nuestro Señor Jesucristo, le pese a quien pese. ¿Sí? Es el único nombre, es la única persona que ha logrado dividir la historia en dos, y no solamente en uno o dos países, sino que prácticamente a nivel mundial ha sido el parteaguas de la historia de toda la humanidad y de todos los tiempos. Y hasta el día de hoy sigue habiendo historia, a lo mejor ya no él de manera presencial en la tierra, pero sí dejando su trayectoria, dejando su testimonio y dejando a una iglesia que es un organismo vivo que representa al Señor Jesucristo en esta tierra, y hasta el día de hoy sigue marcando historia, su testimonio, su palabra y todo lo que Él enseñó, trayectoria en esta tierra. Que de alguna manera el Señor Jesucristo ha sido un personaje trascendental, ha sido un personaje que ha marcado la historia y sobre todo ha sido un personaje y es un personaje que ha marcado la vida de la humanidad, sigue marcando la vida de la humanidad hasta el día de hoy. Amén. Entonces su muerte prácticamente tenemos mucho que hablar de ello. Muy bien. Para empezar vamos a ver al Señor Jesús como un Mesías sufriente. Amén. Ciertamente, cuando hablamos de un Salvador, ¿verdad? Nos vamos a los cómics, por así decirlo. Usted siempre va a encontrar a un superhéroe que únicamente lucha contra un villano, pero no sufre. Simplemente gana
lucha contra el malvado, ¿verdad? Y el superhéroe termina ganando y termina victorioso y termina prácticamente siendo una figura emblemática para la humanidad, ¿no? Para el mundo. ¿Recuerda usted algún superhéroe que le haya gustado o que quería hacer de chiquito? La Mujer Maravilla, que sean las mujeres, ¿no? O Superman, o Batman, Spider-Man, qué sé yo, ¿no? Buzz Lightyear dice de alguna manera, eh, pero los superhéroes no tienen una etapa sufriente, siempre terminan victoriosos. Pero aunque usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo una victoria enorme en la cruz del Calvario, aunque muchos no lo quieren ver así, no lo ven así, Él no fue un superhéroe como los de los cómics que estamos viendo el día de hoy. Un superhéroe totalmente distinto, ¿sí? Él tuvo que sufrir y tuvo que morir para salvar al mundo. Y normalmente los superhéroes, ellos vencen al villano y terminan en vida haciendo su hazaña, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no, Él tuvo que sufrir y tuvo que morir para brindar la salvación. Y a Él se le conoce y se le describe en la palabra del Señor como Mesías, pero un Mesías sufriente. El Mesías prácticamente es como un salvador, o sea, interpretado es un salvador, alguien que iba a salvar a la humanidad, alguien elegido para una acción específica, y de alguna manera el Señor Jesucristo vino a este mundo como un Mesías, sí, y la gente lo conoció como un Mesías también, pero lo que ellos no sabían era que iba a ser un Mesías sufriente todas las etapas después del inicio de su ministerio, y al camino a la cruz iba a ser un Mesías sufriente. A raíz del sufrimiento, a raíz del dolor y a raíz de todos los vituperios que Él pasó para llegar a la cruz del Calvario, Él prácticamente asumió su responsabilidad, porque ciertamente en algún momento dijo: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero de alguna manera Él sabía que tenía que cumplir y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces Él llevó prácticamente este proceso. Él sufrió hasta las últimas instancias y hasta el último minuto en la cruz del Calvario. Él sufrió. Sufrió en el ámbito carnal, porque de alguna manera fue vituperado, fue golpeado, dice la Biblia que fue lacerado, fue latillado y fue castigado por un delito que Él nunca cometió. La palabra del Señor dice y enseña también que cuando Él iba de camino a la cruz del Calvario, hacia donde iba a ser crucificado, de alguna manera Él en ese momento también estaba siendo vituperado. La Biblia describe que estaba siendo golpeado por la gente, aún era escupido por la gente, maldecido por la gente, y la gente le lanzaba retos, ¿no? Si realmente eres el Hijo de Dios, sal de esta. Si realmente tú eres hijo de Dios, líbrate de esta ocasión, de lo que estás pasando. Pero aún el Señor Jesucristo soportó todos los vituperios y superó todo y soportó todo lo que estaba pasando en esta situación, todo por amor a usted y por amor a mí. A lo mejor muchos dirán: es que cómo se hacen ustedes los sufridos y cómo quieren hacer al Señor mártir, ¿no? Y por amor a nosotros. Miren, aunque los ateos desprestigian, tratan de anular todo esto que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, no hubo otra razón por la cual Él lo hiciera, y sencillamente por amor a nosotros. ¿Ven? Él soportó todo eso por amor a nosotros, y por amor que nos tuvo a nosotros, prácticamente Él tuvo que soportar los maltratos que hicieron para con Él. Entonces, por eso la Biblia lo describe como el Mesías sufriente, porque Él sufrió prácticamente absolutamente todo. Ahora, Él sufre para el vituperio de personas que Él quería salvar. Imagínese usted que el Señor Jesucristo todavía se parara enfrente de Dios y dijera: me estás golpeando, todavía que voy a hacer algo para salvarte. Ahora imagínese esa pregunta para usted y para mí. El Señor Jesús preguntándonos eso: todavía que te voy a salvar, todavía que voy a hacer esto, ¿te comportas de una manera inadecuada? O sea, imaginando lo que el Señor Jesucristo pasó, lo que Él vivió, y por la humanidad que Él estaba muriendo y se estaba sacrificando prácticamente, soportando todo ese tipo de maltratos, y todavía salvarlos después de que estaban haciendo todo eso contra Él, pues sabe que así fue. Así fue.
Y aún es para con nosotros, y aún es para con la humanidad, y aún es para con toda la iglesia del Señor Jesucristo alrededor del mundo. Aún como nos portamos, aún como tenemos actitud delante del Señor, aún como somos delante del Señor, aún así el Señor en su infinito amor y en su misericordia aún sigue teniendo el deseo de salvarnos tanto a usted como a mí, como también a toda la humanidad, a todo aquel que quiera venir a Él. Amén. Entonces, de alguna manera, no estamos tan lejos de lo que el Señor Jesucristo hizo en un momento. Amén. A lo mejor el Señor Jesucristo no estará aquí presente para que la gente vuelva a hacer lo mismo para con Él, pero con las actitudes que cada persona, que cada ser humano tiene el día de hoy para con nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que siguen haciendo lo mismo con el Señor el día de hoy. Amén. No con el presente, pero sí de alguna manera, al negarse al amor que Dios ofrece para con ellos, prácticamente ya es una actitud totalmente reprobada a la palabra de Dios, pero también rechazando el amor de Cristo Jesús para sus vidas. Amén. Muy bien. ¿Hasta aquí todo va bien? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahí la apunta y al final de la clase la respondemos. Muy bien. Jesús se dirigió deliberadamente hacia la cruz como un lugar donde él iba a cumplir su misión de redención. ¿Sí? Él tenía que cumplir la misión de la redención de la humanidad. Amén. Ahora, usted y yo hemos visto las diferencias entre remisión y redención. Amén. Prácticamente son dos cosas totalmente distintas, pero que la palabra las enseña de una manera enfática en que tanto una como otra son totalmente diferentes. Amén. Pero también hay otras cuestiones más importantes donde el Señor, la palabra del Señor enseña que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, la Biblia enseña que el Señor Jesús hizo un rescate por usted y por mí. Amén. El Señor Jesús nos rescató a nosotros. ¿Nos rescató de qué? Nos rescató de una muerte y una separación eterna de Él. Amén. Y Él, al dar su vida en la cruz del Calvario, Él nos da la oportunidad de que podamos venir a Él, tengamos una reconciliación y entonces podamos tener una entrada prácticamente al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para eso le voy a invitar que abra su Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 45. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Entonces, la primera acción en este punto, cuando el Señor Jesucristo como Mesías sufriente llega a la cruz del Calvario, el primer punto es que nos rescata. Amén. Entonces, así como un superhéroe va y rescata a la humanidad, el Señor Jesucristo vino como un superhéroe único, clase, amén, único en sus acciones y único en su trascendencia y el resultado para la humanidad. Prácticamente Él vino a rescatar a la humanidad de la condenación eterna que había para nosotros. Amén. Ahora, yo le hago una pregunta a usted y guárdela en su mente. Ahorita yo voy a dar la respuesta. Pero ¿usted cree que el Señor Jesús, al dar su vida en la cruz del Calvario, murió realmente por toda la humanidad? O sea, ¿todos, murió por todos y todos van a ser salvos por su muerte? La respuesta es no, pero al mismo tiempo sí. ¿Por qué no y por qué sí? Bueno, sí murió por toda la humanidad. Murió para brindar salvación a toda la humanidad. Pero la humanidad tiene que dar un paso decisivo en su vida para que esto pueda llevarse a cabo en la vida de cada ser humano. ¿Ven? La vida tiene que dar ese paso. ¿Cuál es ese paso que tiene que dar la humanidad? El mismo paso que hemos dado usted
que he dado yo. El mismo paso que hemos dado todos aquellos que hemos venido a reconocer al Señor Jesús como nuestro único personal y suficiente Salvador. Amén. Mientras la humanidad no venga y dé ese paso, mientras la humanidad no sea atraída por el Espíritu Santo con esos lazos de amor y sea atraída para que venga y de alguna manera entregue su vida a Cristo, la humanidad no podrá disfrutar del privilegio de la salvación que es por su gracia. ¿Ven? Entonces, todo aquel que viene a Cristo Jesús, yo sé que esto ya lo sabemos usted y yo de pe a pa, ¿verdad? Lo sabemos prácticamente con sus puntos y sus comas y todo eso, pero es importante recalcar que para poder ser salvos, para poder venir prácticamente a disfrutar de este privilegio de la salvación y del perdón y la redención y la remisión, prácticamente tenemos que venir a Cristo Jesús, aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador, con una convicción de que necesitamos de Él. Amén. Esto no tiene que ser forzado, esto no tiene que ser ni presión social, esto no tiene que ser ni una presión de la iglesia, y tampoco la iglesia tiene que traer a la gente por miedo a la congregación o traerlos con miedo a la oración de fe, ¿verdad? A la confesión de fe para que conozcan a Cristo Jesús, sino que del corazón de las personas tiene que haber una convicción de que necesitan a Cristo en su corazón. Amén. Del corazón de las personas tiene que nacer la necesidad de que necesitan a Cristo Jesús. Si las personas no tienen la convicción, no tienen prácticamente ese deseo de venir a Cristo Jesús y no nace en ellos la necesidad de un Salvador, déjeme decirle que en vano harán la oración de fe, en vano estarán prácticamente en la iglesia porque no tienen una convicción y en vano prácticamente pues estarán haciendo lo que estén haciendo, ¿sí? ¿Serán personas creyentes? Sí, pero únicamente creerán en la Biblia, creerán en lo que estamos hablando, les gustará, serán simpatizantes, pero no tendrán en su corazón una convicción de permanecer en la palabra del Señor. No tendrán en su corazón una convicción de servir al Señor, de entregarse a Él y caminar por convicción en el Señor. Amén. Por eso es que decimos y enseñamos que el bautismo, para que alguien pueda ir al bautismo, tiene que tener la convicción en su corazón de que está y vivirá únicamente. Y este compromiso se da cuando la persona viene a Cristo Jesús con una convicción y un corazón arrepentido y determina entregar su vida total y completamente a Cristo. Amén. Esto nos da la respuesta porque a veces muchas personas que tienen mucho tiempo del Evangelio no cambian su forma de vida. Y es que no cambian su forma de vida, siguen siendo los mismos desde antes de que fueran a la iglesia, siguen yendo a la iglesia y vienen siendo los mismos porque en su corazón nunca ha existido una convicción de un arrepentimiento. No ha habido una convicción de un entregar su vida a Cristo y vivir para Cristo. Amén. Pues por eso es importante que todo aquel que venga a Cristo tenga la convicción de entregar su corazón completamente a Él. Amén. Y en la trayectoria del camino, mientras la persona vive en ese arrepentimiento genuino, en esa entrega genuina al Señor, en el camino el Señor le estará dando las fuerzas para vencer lo que la persona antes practicaba y comenzará a dejar sus vanos hábitos de vida y los comenzará a cambiar por hábitos de vida que retribuirán para salvación. Amén. Retribuirán para una vida en Cristo. Y es donde comenzarán a verse los frutos. Amén. Entonces, como dice la palabra, por sus frutos los conocen. Amén. Pero como una persona que no ha entregado su vida completamente a Cristo va a poder dar frutos. Amén. Pues para que la persona pueda dar frutos en su vida, tiene que haber una entrega completamente a Cristo para que en su vida pueda dar frutos. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Entonces, la primera acción que hace el Señor Jesús en su muerte en la cruz del Calvario es el rescate. Amén. Hace un rescate por muchos. Y la sangre del Señor Jesús cumple dos funciones en nosotros. Amén. La primera función es la remisión. Amén. Es una remisión.
¿Qué es una remisión? ¿Qué entiende usted por remisión? Remisión no es otra cosa más que hacer lo que es como una compra, ¿sí? Es hacer prácticamente cambiar, pedir un perdón, ser perdonados, como se nos condonen una deuda, o es como hacer un intercambio, ¿no? Deme esto por esto otro. Es como decir a un padre que va a ir a la prisión por cadena perpetua, le dice al juez, ¿sabe qué, señor juez? Perdóneme la condena porque tengo un hijo que está enfermo y quiero estar con él todo el tiempo juntamente con él. Entonces ya el señor juez va a decir y va a determinar si le perdona la cadena perpetua o a la persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que el Señor vino a hacer para con nosotros. Hizo una remisión. Es decir, toda nuestra culpa la absorbió, y es por eso que decimos que fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Hubo una remisión en nosotros. Amén. Nos compró a precio de sangre, pagó nuestra deuda, llevó nuestra culpabilidad, quitó nuestra culpabilidad y nos hizo completamente libres ¿de qué? De la condenación. Amén. De una condenación. El primer cargo que había contra nosotros era que éramos prácticamente merecedores únicamente, y lo voy a decir tajantemente, del infierno. Teníamos una condenación. ¿Sí? Estábamos condenados a perdición eterna. Y esa deuda el Señor Jesús la paga en la cruz del Calvario. Entonces Él hace una remisión de nuestra culpabilidad, nos compra y nos hace propiedad suya. Y entonces en esa cruz del Calvario, con esa sangre derramada, fue el precio que pagó por usted y que pagó por mí. ¿Ven? Pero viene otra acción. Después viene la redención. ¿Sí? Y la redención es algo distinto a remisión. La primera, la remisión, Él lleva nuestra culpa, prácticamente todo lo que era, nos acusaba a nosotros y nos condenaba a condenación, a perdición eterna. Él la lleva y la paga la deuda, por así decirlo. Y la otra es que hace la redención. Y la redención es limpiarnos de pecado. Amén. Entonces, son dos cosas distintas. Yo sé que todo lleva para lo mismo, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes. La remisión y la redención. Son dos cosas diferentes. Entonces, la redención es la por la cual, por la misma sangre, vengo a ser completamente limpio de pecado. Amén. Entonces, es ahí donde viene, fuimos redimidos, fuimos prácticamente limpiados del pecado, fuimos prácticamente absueltos de todo ello, y ahora prácticamente estamos disfrutando de libertad del pecado. Amén. Pastor, pero ¿por qué seguimos pecando? Bueno, es que ahí viene es algo diferente. Antes no teníamos perdón, antes no teníamos cómo limpiarnos de ello. Hoy tenemos la bendición de que el Señor redimió nuestros pecados, pero no solamente los de ese momento. Es más, usted y yo ni siquiera existíamos en ese momento, sino que la sangre del Señor Jesucristo y el precio que Él pagó por nosotros nos redime de los pecados presentes y de los futuros. ¿Eh? Entonces, esa cantidad que Él pagó por nosotros es una cantidad que no hay medida. ¿Eh? Prácticamente pagó por los pecados de nosotros, los presentes, los futuros, los que vayamos a cometer. Él ya los pagó, ella ya nos redimió de ello. Lo que a nosotros nos compete es demostrar al Señor Jesús una actitud de arrepentimiento de lo que estamos haciendo, de lo que vayamos a hacer. Si yo nos demuestro un arrepentimiento genuino de la acción que yo hago, del pecado que yo cometa, entonces déjeme decirle que estaríamos yendo en contra de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y es ahí donde nosotros caeríamos en una actitud de rebeldía. De rebeldía. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Pues vivir una actitud de arrepentimiento. Amén. Y cada día limpiarnos más y limpiarnos más. Dice la vida, el que esté limpio, que sea más. Amén. Y el que esté sucio y quiere estar sucio, pues revuelque y se dele con todo, ¿no? Que al cabo es la actitud que trae. Entonces, de alguna manera,
a nosotros que nos gusta estar limpios, ¿verdad? No solamente exterior, sino también interior, pues hay que ir continuamente al Señor y pedirle perdón por nuestras faltas. Amén. Vivir en un arrepentimiento genuino cada día. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a leer lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Permítame, deje ver. No, 1.29 no es, lo busco bien. Perdón, Juan 3, 14 y 15. Juan capítulo 3, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel en él cree tenga vida eterna. Amén. Y aquí es donde viene la cuarta acción que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, que es que por medio de su sacrificio, en la cruz del Calvario, ya nos rescató, ya hizo una remisión por nosotros, ya hizo una redención por nosotros, y ahora nos dio un destino eterno. ¿Ven? Y eso es que prácticamente por medio y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente ahora nos da una vida eterna. Amén. ¿Esta acción en qué momento sucede? Bueno, el Señor Jesucristo sabemos que va a la tumba, es llevado prácticamente muerto, bajado totalmente muerto de la cruz del Calvario, lo llevan a la tumba. Cuando Él resucita y Él es levantado de la tumba, prácticamente se cumple la tipología o la simbología que hubo en el libro del Éxodo cuando Moisés permitió que se levantara una serpiente, ¿verdad? En el desierto. Es la misma acción que nuestro Señor hizo. Él es levantado de los muertos y entonces Él vence a la muerte, vence el sepulcro y entonces nos da un destino eterno por medio de su resurrección. Amén. Y es así que usted y yo hoy podemos decir que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, los hijos de Dios. Como yo le enseñaba anteriormente, la muerte anteriormente señoreaba sobre la humanidad y tenía cierta autoridad, cierto poder sobre la humanidad. Prácticamente venía la muerte y te ibas al Seol y ahí te permanecías, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo viene, de alguna manera resucita, entonces Él traslada todo eso al paraíso, a su reino eterno, amén. Y entonces nosotros ya no vamos al Seol, sino que ahora la muerte ya no señorea en nosotros y ya no tiene potestad de nuestras vidas, sino que ahora únicamente es un paso que nos acerca a nuestro destino eterno. Amén. Por eso el apóstol enseñaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces para nosotros la muerte es algo que nos va a acercar a nuestro destino eterno, a nuestro Creador. Amén. Por eso el ser humano el cristiano tiene que temer. Yo sé que en lo sentimental como seres humanos duele, ¿no? Pensarlo y nos causa tristeza a lo mejor pensarlo. Pero imagínese usted, tenemos un destino eterno. O sea, tenemos un destino eterno. O sea, nuestro mayor anhelo, el mayor anhelo de la iglesia, yo creo que tiene que ser el mayor anhelo de todo cristiano, es verse cara a cara con nuestro Dios. Amén. Y como dice la canción, y con solo una mirada, ¿verdad? Y ya con eso prácticamente caer rendido a los brazos de nuestro Dios. Y ese es el anhelo de todos nosotros. No sé usted, no sé yo, pero ese es mi anhelo, ver cara a cara a mi Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, el hecho de que partamos de este mundo debe ser un momento, a lo mejor se va a oír muy drástico, ¿no? Pero debe ser un momento de alegría para nosotros como hijos de Dios. Amén. No muere un cristiano, sino más bien se gradúa de esta vida a una vida eterna. Amén. Entonces, de alguna manera, el proceso de la muerte, aunque para la carne es doloroso, para el espíritu debe ser gozo. ¿Eh? Y para nosotros como hijos de Dios, pues este brother o aquel hermano, el hermanito, se adelantó, ya está disfrutando en la presencia de Dios. Amén. Nosotros nos quedamos aquí en esa tierra todavía batallando con esta carne, batallando con las cuestiones del mundo. Pero ya estar con nuestro Dios, pues es una ventaja, una ganancia. ¿Lo ve usted así o no lo ve así? ¿De verdad lo ven una convicción o porque le estoy diciendo yo el día de nada?
Así debe de ser, amén. Muy bien. Vamos a concluir la escuela dominical. Dejo el último punto de esta tarde, amén. De esta mañana, perdón. Ok. Algunos puntos por los que Cristo murió. Bueno, Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, amén. Cristo fue hecho pecado por nosotros, a fin de que nosotros pudiéramos llegar a hacer justicia de Dios en Él, amén. Como dice Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto dice, fue hecho una maldición por nosotros al ser colgado madero, amén. Porque prácticamente ese era lo que dictaba la ley, amén. Todo que era colgado en un madero, pues prácticamente era una maldición. Y por medio de todo ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, pues fuimos justificados en su sangre y somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Amén. Y pues ahora tenemos una redención por su sangre. Que ya miramos lo que era la redención. Amén. En la epístola de Hebreos, capítulo 9, versículo 15, es donde menciona que Él sería Él intervendría por usted y por mí, amén, por medio de su sangre, pero que daría inicio a un nuevo pacto. Y déjeme abro esta parte de la palabra del Señor para leer Hebreos, porque aquí es importante que veamos este punto. 9. La palabra del Señor, Hebreos 9:15, por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones bajo el primer pacto. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue por quien se había iniciado un nuevo pacto. Amén. ¿Qué pacto es el que estaba iniciando el Señor Jesucristo? El pacto de la gracia. Amén. Cuando hay un pacto, tiene que haber prácticamente algo dictado acerca de ello, una carta, por así decirlo, un acuerdo, por así decirlo también, ¿verdad? Tiene que haber una muerte, tiene que haber derramamiento de sangre para que pueda haber un pacto. De hecho, si nos vamos a la palabra del Señor y estudiamos por medio de las dispensaciones la palabra del Señor, vemos cómo en cada dispensación hubo un pacto. Y en cada dispensación hubo una muerte y un derramamiento, un sacrificio prácticamente, hubo sangre. Entonces, de alguna manera, esta cuestión del Señor Jesucristo, cuando se abre o inicia el pacto de la gracia o la dispensación de la gracia, como se conoce, ¿verdad? Ese derramamiento de sangre da inicio al nuevo pacto, y el nuevo pacto es el que usted y yo estamos viviendo. ¿Bien? El nuevo pacto es la dispensación de la gracia, y todos los que hemos sido llamados estamos bajo la promesa de esta herencia eterna. ¿Cuál es la herencia que dejó el Señor Jesucristo para nosotros? Eterna. Amén. La vida eterna. Nos ha dejado esta salvación, nos ha dejado la gracia, nos ha dejado prácticamente la oportunidad de ser salvos. Amén. Pero también nos dio lo que es la redención. Amén. Todo esto que es prácticamente está dentro del pacto, nos ha dado una herencia, pero no una herencia que termina en determinado momento y ya quedó ahí, sino que dice la palabra del Señor y enseña que es una herencia que es eterna para usted y para mí. Amén. Por lo tanto, como nuestro Señor Jesucristo fue el mediador de este pacto y el mediador del pacto murió, entonces ahí viene y hace válida la herencia que es para usted y para mí. Amén. La hemos recibido y ahora tenemos la herencia para nosotros. Y después nuestro Señor Jesucristo resucita. Ah, pastor, pero resucitó y la herencia ya no tiene validez entonces. No, al contrario, vino a ratificarla y a sellarla con un sello que nadie puede quitar la herencia que es para usted y es para mí. ¿Amén? Porque somos partícipes de todo ello y aún de su resurrección somos partícipes de ello y tenemos parte en ello también. Porque la resurrección del Señor Jesucristo también es parte de esa herencia. Amén. Porque la Biblia enseña y dice que los muertos en Cristo resucitan. Entonces ellos también son
parte de la herencia, porque el Señor Jesucristo fue la primicia de muchos que van a resucitar. Amén. ¿Está conmigo, familia? Bueno, hasta aquí prácticamente dejamos el estudio el día de hoy. Solamente déjenles recuerdo, la cruz